Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de fisiología general. Vamos a hablar de las hormonas porque me lo han pedido. Y entonces empecemos con una base. Bien, vamos haciendo una base, un repaso de dos cosas importantes. En primer lugar, los mensajeros químicos. ¿Qué son los mensajeros químicos o cómo se clasifican los mensajeros químicos? Tenemos 6 tipos de mensajeros químicos, los cuales están involucrados en la transmisión de moléculas, las cuales se utilizan. En este caso vamos a hablar de las hormonas. Entonces tenemos 6 tipos, los neurotransmisores. Los neurotransmisores son liberados por los axones terminales en las uniones sinápticas y actúan controlando las funciones nerviosas. Las hormonas endocrinas son liberadas por las glándulas o células especializadas hacia la sangre. Actúan en las células diana de otro lugar del organismo. Tenemos las hormonas neuroendocrinas. Estas son liberadas por las neuronas hacia la sangre. Y actúan en células dianas también de otra parte del organismo. Tenemos las hormonas paracrinas. Estas son liberadas por algunas células en especial. Luego les iré hablando, pero ustedes quédense con este concepto. Son liberadas por células hacia el líquido extracelular y van a actuar en las células dianas vecinas de distinto tipo. Bien, muy diferente a las hormonas autocrinas, que son liberadas por células hacia el líquido extracelular y actúan en la misma célula. Y por último tenemos las citocinas. Las citocinas son liberadas por células hacia el líquido extracelular igual y actúan como hormonas que pueden ser autocrinas, paracrinas o endocrinas. Tenemos, por ejemplo, en citocinas tenemos interleucinas, tenemos las linfocinas, por ejemplo, que salen de los linfocitos, tenemos adiposinas que salen de adipocitos. Bien, terminamos una base, vamos con la segunda. Ahora tenemos que comprender la estructura química y síntesis de las hormonas. Tenemos 3 tipos. Tenemos las proteínas y polipéptidos, tenemos los esteroides y los derivados del aminoácido de tirosina. En las proteínas y polipéptidos, estas se almacenan en vesículas. Y acá tengo una mnemotecnia bien interesante, el PAN, PAN, para. La primera P del PAN significa las proteínas y polipéptidos, que estas se sintetizan en la adenohipófisis y neurohipófisis. También en el hipotálamo, bueno, ahí no está incluido la H del hipotálamo, pero PAN. El otro PAN, páncreas, hormonas como por ejemplo insulina, glucagón, esas cosas. Y el para, que es la glándula paratiroides. Con respecto a los esteroides, estas salen del colesterol, no se almacenan. Acá la mnemotecnia, este cortez te soba como una planta. Este de esteroides, cortez de corteza de glándula suprarrenal, que ahí tenemos hormonas como el cortisol, aldosterona, andrógenos, etc. Testículos es la parte del test, tesoba, ¿no? Testosterona. Y el ova de ovarios, que son los estrógenos y progesterona. Y el último de plan, de planta, de placenta. La placenta también es parte que secreta esteroides. Con respecto a los derivados de aminoácidos de tirosina, tenemos el tiromedu, el tiro de glándula de tiroides, tenemos la tiroxina, la triotironina o T3 junto con la T4, estas se almacenan en folículos. En cambio, la médula suprarrenal, que secreta adrenalina, noradrenalina, se almacenan en vesículas. Ahora sí, empecemos con lo bueno, con lo importante de las hormonas y un concepto general, total de todo esto. Voy a tratar de resumirlo porque ustedes tienen que comprender que son como 130 hojas la fisiología hormonal, son cantidad de cosas y tampoco se va a hacer en un ratito, pues. Acá les voy a mostrar la relación del hipotálamo-hipófisis. En primer lugar vamos a hacer glándula, en este caso el hipotálamo, las hormonas, la acción de estas hormonas en la adenohipófisis. Cabe resaltar que la adenohipófisis es la hipófisis anterior, porque la hipófisis o glándula pituitaria tiene 2 porciones, una anterior, conocida como adenohipófisis, y una posterior, que es la neurohipófisis. También hay una intermedia, llamada hipófisis intermedia, que secreta el MSH. Bueno, ya lo explicaré más en un ratito. Entonces, empezamos con el hipotálamo. ¿Qué hormona secreta el hipotálamo? El hipotálamo va a secretar 6 hormonas. 4-RH, que son hormonas, RH significa release, hormona liberadora, que son las hormonas liberadoras, y el IH, que es hormonas inhibidoras o factores inhibidores. Las 4 hormonas liberadoras tenemos, la primera, la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina, o la hormona que libera la tirotropina, como quieran decirle. ¿Cuál es la acción de esta hormona en la adenohipófisis? En la adenohipófisis, la tirotropina va a generar la secreción de TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, y la prolactina. Con respecto a la CRH, que es la hormona liberadora de adrenocorticotropina, o también le pueden decir hormona liberadora de corticotropina o corticotrofina, o la hormona liberadora de ACTH. ¿Qué hace esta hormona?
Esta hormona permite la secreción de ACTH o adrenocorticotropa, como le pueden decir. La tercera hormona, la GnRH. Esta es la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotropinas, si quieren decir. ¿Cuáles son las gonadotropinas, doctor? ¿Cuáles son? Tenemos la LH, tenemos la FSH, tenemos la HCG. Entonces, ¿cuál es la acción de la GnRH u hormona liberadora de gonadotropina? Me trago un poco. En la adenopófisis va a hacer o va a generar la secreción de LH, que es la hormona luteinizante, la secreción de FSH, hormona estimulante de los folículos, y la HCG, que es la gonadotrofina coriónica humana. Esto se da en el embarazo, por si acaso, la HCG. La cuarta hormona liberadora del hipotálamo tenemos la GH, que es hormona de crecimiento, RH, o sea, la hormona liberadora de somatotropina u hormona liberadora del crecimiento humano, también si quieren decirle, ¿no? Entonces, ¿cuál es su acción en la adenopófisis? La secreción de somatotropina o GH o HGH, si quieren decirle, ¿no? Hormona de crecimiento humano también. Hay algunas bibliografías dependiendo como quieran estudiarlo. Bien, hasta ahí tenemos las liberadoras. Ahora hablemos de las inhibidoras. Tenemos dos. La SRIH, que es conocida como hormona inhibidora de la liberación de somatotropina, o sea, la hormona que inhibe la liberación de la hormona del crecimiento. Esta hormona se llama somatostatina. Simple, le pueden decir somatostatina o la hormona que inhibe el crecimiento o la hormona que inhibe a la somatotropina, porque somatotropina es el nombre de la hormona de crecimiento. Ya, bueno, entonces, ¿cuál es su acción? Exactamente eso, en la adenopófisis hace la inhibición de la secreción de la somatotropina, o sea, de la GH, no creces. Y la PIH, esta es la hormona que inhibe la prolactina, también llamada dopamina. Puedes decir dopamina o hormona que inhibe la prolactina. ¿Cuál es su acción en la adenopófisis? Inhibir la secreción de prolactina. Simple. Ya, hemos hablado del hipotálamo. Ahora centrémonos en la adenopófisis. Bueno, tenemos hormonas que han venido ya a la adenopófisis, ¿no? Entre ellas hemos hablado de la TSH. Entonces, ¿cuál sería la acción de la TSH una vez que la adenopófisis la ha secretado? La TSH, su acción en las células diana es la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. La T3, que es la triotironina, y la T4, que es la tiroxina. Con respecto a la prolactina, tenemos que hacer la producción y secreción de la leche en la mama. Para eso sirve la prolactina. La ACTH genera la síntesis y secreción de las hormonas suprarrenocorticales. Entre ellas tenemos el cortisol, la dehidroepiandrosterona, también la androstenediona y la aldosterona. Bien, ahora hablemos de las gonadotrofinas, ¿no? ¿Qué hace la LH? La LH tiene acción tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre produce la síntesis de testosterona en las células de Leydig, ahí en el testículo. En la mujer estimula la ovulación, forma el cuerpo lúteo, hay síntesis de estrógenos y progesterona, todo esto se da en los ovarios. Con respecto a la FSH, ¿qué hace en el hombre? En el hombre estimula la maduración del esperma en las células de Sertoli, ahí en los testículos. Y en la mujer estimula el desarrollo folicular, hay síntesis de estrógenos, también ahí en los ovarios. Con respecto al HCG, el HCG ya la vemos en el embarazo, esta mantiene el cuerpo lúteo, hace que secrete y haya síntesis de progesterona y estriol, que es un tipo de estrógeno. Y con respecto a la GH, que es la hormona del crecimiento, o somatotropina si quieren decirle también, esta va a estimular la síntesis de proteínas y crecimiento general. Y doctor, y también hay una hipófisis intermedia, ¿no? Sí, hay una hipófisis intermedia, esta que secreta la MSH, ¿no? ¿Qué es la MSH? Es la hormona estimulante de melanocitos. ¿Cuál es su acción en la célula? Bueno, se considera que estimula la síntesis de melanina. Bueno, entonces ahí hemos hablado ya del hipotálamo, de la adenohipófisis y de la hipófisis intermedia. Entonces, tenemos que hablar ahora de la hipófisis posterior, ¿no? La neurohipófisis. Entonces, ¿cuáles son las hormonas de la neurohipófisis? Tenemos la oxitocina y tenemos la ADH, o también conocida como hormona antidiurética o vasopresina. ¿Cuál es la acción de estas hormonas en las células diana? Bueno, la oxitocina permite la eyección de leche en mamas, también está presente o sirve para las contracciones uterinas. La ADH permite la reabsorción del agua en los túbulos colectores del nefrón, de esa manera orinas menos, y también la constricción arteriolar. Bien, esto es un repaso simple, vamos a ir
profundizando y hablando de dónde vienen estas hormonas, cómo se hacen, mecanismo de acción, todo completo. Esto es la base general que tienen que saber. Entonces vamos con un resumen total de todas las hormonas, ¿ya? El resumen, vamos a hacerlo con la relación glándula, hormona y acción. Entonces, en el hipotálamo teníamos la TRH, hormona liberadora de tirotropina, la CRH, hormona liberadora de ¿qué? De corticotropina, la GnRH, hormona liberadora de ¿qué? De gonadotropina, claro, la GHRH, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, ¿no? O somatotropina, claro. ¿Estas qué hacen? Estas estimulan la liberación en la adenohipófisis. ¿Qué cosa? Por parte de la TRH va a estimular la liberación de TSH, la hormona estimulante de la tiroides, y también de la prolactina. La CRH que estimulaba en la adenohipófisis, la ACTH, la adrenocorticotropa, ¿no? La adrenocorticotropina. Con respecto a la hormona liberadora de las gonadotrofinas o gonadotropinas, que estimulaba en la adenohipófisis, la LH, la FSH y la HCG. Y con respecto a la hormona de crecimiento, pues, que liberaba en la adenohipófisis, la hormona de crecimiento. O sea, la hormona liberadora de crecimiento libera la hormona del crecimiento. Es un poco raro, ¿no? Pero así es, la medicina es bien bonita y un poco rara a veces. Con respecto a las otras hormonas del hipotálamo, las que inhiben, teníamos la somatostatina. Esta inhibe ¿qué? La GH, ¿no? Entonces la GH o la somatotropina ya no se libera ahí en la adenohipófisis. Y la otra hormona era la dopamina o hormona inhibidora de la prolactina. Claro, la dopamina. Entonces esto va a inhibir la liberación de prolactina en la adenohipófisis. Claro. Con la hipófisis intermedia que teníamos, la MSH. Ojo, hipófisis intermedia. Esta no nace del hipotálamo. Ahora, la hipófisis posterior tenemos la ADH y la oxitocina. Aquí hay una mnemotecnia bien bonita llamada el sapo. De la S, que significa núcleo supraóptico del hipotálamo, de ahí viene la ADH. Y la PO, del núcleo paraventricular, que está en el hipotálamo, viene la oxitocina. Ahora hablemos de la tiroides. La tiroides tiene el T3 y el T4. T3, triotironina, y T4, tiroxina. Tiroxina, no se confundan, ¿eh? Tiroxina con X. Hay otra tirosina que es diferente. Entonces, ¿para qué sirven estas hormonas tiroideas? Sirven para estimular el crecimiento esquelético, el consumo del oxígeno, calor, uso de las proteínas, grasas, carbohidratos, también para la maduración perinatal del sistema nervioso central. La mnemotecnia es que el calor madura los alimentos. Que el calor madura los alimentos. Un poco raro, ¿no? También te da oxígeno. También consumes oxígeno. La calcitonina también, que es una hormona tiroidea. Esta baja el calcio de la sangre, por ejemplo, calcio sérico. Con respecto a la paratiroides. La paratiroides tiene la paratormona. También le dicen hormona paratiroidea, creo. Lo leí por ahí en otro lado. Bueno, paratormona para mí. ¿Para qué sirve la paratormona? Aumenta el calcio sérico. Hablemos ahora del páncreas. El páncreas que secreta lo normal, lo básico, la insulina y el glucagón. Cagón. De las células beta sale la insulina y el glucagón sale de las células alfa. ¿Para qué sirve la insulina? Te baja la glucosa de la sangre. O sea, entra en tu músculo, entra en tu hígado, entra en varios lugares. ¿Y para qué sirve el glucagón? Te aumenta la glucosa sérica, te saca glucosa de tus reservas. Bien. Con respecto a la médula suprarrenal, ¿qué secreta, doctor? Bueno, secreta noradrenalina, un 20%, y también adrenalina, un 80%. Entonces, ¿para qué sirve la noradrenalina y la adrenalina? Estas actúan en los receptores adrenérgicos, son parte del sistema simpático. No sé si recuerdan, a ver un poquito ya, para que recuerden. Los receptores adrenérgicos tenemos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Y en alfa 1 actúa la noradrenalina, que permite la vasoconstricción arteriolar, y también actúa en beta 1, que aumenta el cronotropismo y el inotropismo. Esto aumenta el gasto cardíaco, o sea, el corazón late más así fuerte, y ta. Sí, ta. Bueno, ahora la adrenalina. ¿Dónde actúa? La adrenalina se actúa en todos. Actúa en alfa 1, en alfa 2. Bueno, el alfa 2 inhibe la noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Como retroalimentación negativa, y el beta 2 permite la vasodilatación arteriolar
y la broncodilatación y la glucogenólisis. En otras palabras, tanto el alfa-1 como el beta-2 ahí como que no pasa nada, pues, ¿no? Porque se contrae y se dilata a la vez, entonces no pasa nada. El efecto de la adrenalina es más que todo broncodilatador y también aumentar el gasto cardíaco. Por eso te dan un SABA2. ¿Para qué es el SABA2? Cuando sufres de asma. ¿Qué tomas? ¿Qué te dan? Ah, mi inhalador. ¿Qué contiene tu inhalador? Ya me olvidé ya. Salbutamol, pues, salbutamol. Bien, sigamos. Entonces esto es parte del sistema simpático. ¿Ya? También hay los receptores muscarínicos, los M son del parasimpático. Ya luego les voy a explicar, ¿no? Entonces estos son los receptores adrenérgicos y acá están las catecolaminas, que también le dicen, ¿no? La noradrenalina y la adrenalina. Y los receptores colinérgicos, que son otra cosa, que no sé ya dónde lo verán, tenemos la nicotina y la muscarina, y los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, que intervienen también en esta parte, pero eso se habla ya cuando estudiamos el sistema simpático y el parasimpático. Bueno, por ahora estamos en hormonas. El riñón. ¿Qué secreta el riñón? El riñón secreta renina. ¿Para qué sirve la renina? La renina te aumenta la presión arterial. La renina cataliza el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1, mediante la enzima convertidora de angiotensina, esos que se da donde en los pulmones, genera angiotensina 2 y esto es un potente vasoconstrictor, te aumenta la presión arterial. Otra hormona, el 1.25 dihidroxicolecalciferol, o también conocido como calcitriol. ¿Esto para qué sirve? Permite la mayor absorción intestinal de calcio y también interviene en la mineralización y reabsorción ósea. Ya lo vamos a estudiar más adelante ahí con la síntesis y todo el mecanismo del calcio. Vamos a la otra hormona, la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal tenemos el cortisol. ¿Para qué sirve el cortisol? Estimula la gluconeogénesis, inhibe la respuesta inflamatoria, inhibe la respuesta inmunitaria y aumenta la sensibilidad a catecolaminas, por ejemplo, para la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, o un glucocorticoide común que siempre usas, o que es análogo al cortisol, la dexametasona, budesonida, por ejemplo. ¿Qué me dan cuando tengo asma? Me dan glucocorticoides por vía sistémica, también inhalatorios también hay. Cuando me intoxico, me empiezan a salir ronchas, ¿qué me dan? Me dan glucocorticoide. ¿Por qué? Inhibe la respuesta inflamatoria. Y la intoxicación y parte de eso proceso es parte de la respuesta inflamatoria. Eres muy sensible a esas cosas. Eres una persona sensible, eres especial. No eres débil, eres especial. Bien, entonces sigamos. Los andrógenos como la DHEA, la androstenediona, ¿para qué sirven? Para los caracteres sexuales masculinos. La aldosterona, que es un mineral corticoide, aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la secreción, o sea, eliminas potasio e hidrógenos también. Para eso sirve la aldosterona. También te aumenta la presión. ¿Qué hay en los testículos? ¿Qué salen de los testículos? Testosterona, ¿bien? Ahí está la hormona de la testosterona que estimula la espermatogénesis y también estimula las características sexuales secundarias en el hombre. Los ovarios ahora. ¿Qué salen de los ovarios? Óvulos, sí, óvulos. ¿Qué más? Estradiol, por ejemplo, ¿no? Que es el estrógeno. La progesterona. ¿Para qué sirve el estradiol? ¿Para qué sirven los estrógenos? Principalmente para el crecimiento y el desarrollo de los órganos reproductores de la mujer. También para la fase folicular del ciclo menstrual. Ya también vamos a hablar del ciclo menstrual, quizás un poquito, hay dos fases ahí. Bueno, el desarrollo de las mamas y también mantiene el embarazo y estimula la secreción de prolactina. Y la progesterona estimula la fase lútea del ciclo menstrual y también mantiene el embarazo. El cuerpo lúteo, el cuerpo lúteo, ¿qué? ¿Para qué sirve el cuerpo lúteo? Las mujeres ahí en los ovarios, el cuerpo lúteo, esa masa amarilla que dicen. El cuerpo lúteo secreta estradiol, que son estrógenos, y también progesterona, que también tienen los efectos que ya les dije anteriormente. ¿La placenta qué bota, Doc? Bueno, te bota la HCG. ¿Qué es la HCG? La gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué sirve? Sirve para secretar estriol, que es un estrógeno, y progesterona. Ya. De esa manera se mantiene el ovario, se mantiene muchas cosas. Se mantiene más que todo el útero. Se mantiene estable, porque tienes que mantener un bebé, y un bebé pesa, pues. Con respecto a la HPL, también conocido como lactógeno placentario humano, este es un tipo de hormona de crecimiento de embarazo y también estimula a la secreción de prolactina. Ahora hablemos de la síntesis de las hormonas. Tenemos hormonas peptídicas,
tenemos la síntesis o cómo se almacenan las hormonas esteroideas y también la síntesis de las hormonas amínicas. Cuando hablamos de la síntesis de las hormonas peptídicas, o sea, cómo se produce el proceso de creación y almacenamiento de estas hormonas, cuáles les había dicho, el para, ¿no? Polipéptidos y las proteínas. Entonces, primero tenemos el ADN, bien. En el núcleo, el gen para la hormona es transcrito en ARN mensajero. Después, el ARN mensajero va al citoplasma y se traduce en los ribosomas, formando una preprohormona más un péptido señal. Bien. Luego, el péptido señal se elimina en el retículo endoplásmico y convierte la preprohormona en prohormona. Por último, la prohormona en el aparato de Golgi se encuentra con enzimas proteolíticas, entonces la prohormona pasa a hormona y son empaquetadas en vesículas secretoras hasta que se estimule la célula endocrina. Es así como se sintetizan o se almacenan las hormonas peptídicas, el para. O sea, tiene que ver un efecto a nivel del núcleo, a nivel de los genes. Bien, ahí está la adenohipófisis que les había dicho, el páncreas que les había dicho, la paratiroides, el hipotálamo. Bien, la síntesis de las hormonas esteroideas. ¿Cuáles les había dicho? Este cortés, ¿no? Este cortés te soba con una planta. Bien, ¿qué pasa con los esteroides? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los esteroides? Este cortés, el cortisol, ¿no? Parte de la corteza, el cortisol, aldosterona, el 1.25 de hidroxicalciferol, que también es parte de un esteroide, el estradiol, que es un estrógeno, estriol, también otro tipo de estrógeno, la progesterona, la testosterona, estos son los esteroides. El cortisol, ¿no? Un análogo, ¿cuál les había dicho? La dexametasona. Entonces, los esteroides derivan del colesterol. Estos van a sufrir hidroxilación, aromatización de su núcleo esteroide para que se puedan crear, pero no se almacenan. Ya les había dicho, estas no se almacenan. Con respecto a la síntesis, ¿cómo se forman las hormonas amínicas? Las hormonas amínicas tenemos las catecolaminas, como por ejemplo la adrenalina, noradrenalina, dopamina. Tenemos las hormonas tiroideas, que son también hormonas amínicas. ¿Derivan de dónde? De la tirosina, ¿no? Claro, de la tirosina. T3, que es la triotironina, T4, que es la tiroxina. Estas derivan del aminoácido tirosina. Bien. Ahora hablemos de la retroalimentación negativa en las hormonas. Tenemos acá el hipotálamo. Se está yendo la voz. Bien, hablemos ahora de la retroalimentación negativa. Vamos dando unos ejemplos. Y acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo estimula ¿a quién? A la hipófisis anterior, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a secretar? Por ejemplo, digamos que va a secretar la gonadotropina. Bien, la hormona liberadora de gonadotropinas. Entonces, la hipófisis anterior, que ha sido estimulada, secreta la LH. La hipófisis anterior va a estimular a la glándula endocrina, que es en este caso los testículos, la LH. ¿Qué hace la LH en los testículos? Va a producir la hormona de la testosterona. La testosterona actúa en los tejidos dianas, por ejemplo los músculos, la espermatogénesis. Eso sería la relación desde el hipotálamo hasta el tejido diana. De ahí tenemos la retroalimentación negativa, se dice de asa corta, porque la hormona de la adenohipófisis, que es la LH, manda una señal al hipotálamo para que inhiba la hormona liberadora de gonadotropinas. De esa manera hay una retroalimentación negativa. También tenemos otra inhibición, tenemos otro camino de retroalimentación negativa por parte de la misma hormona. Las hormonas retroalimentan o mandan una señal al hipotálamo y también a la hipófisis. Esto se dice retroalimentación negativa por asa larga. O sea, la hormona, tanto la hormona como la hipófisis anterior generan ahí procesos de retroalimentación para que se evite, para que se pare y para que se frene, ya no se secrete más GnRH ni tampoco LH. Con respecto a la retroalimentación positiva, esta es poco frecuente, ¿bien? Tenemos acá, por ejemplo, el hipotálamo, que secreta GnRH, ya, GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. En la hipófisis anterior, ¿qué pasa? Se van a secretar LH y FSH. Estas van a la glándula endocrina. ¿Cuál sería? Los ovarios. Los ovarios se estimulan para que secreten la hormona, que es, por ejemplo, el estradiol. Y el estradiol va y actúa en su tejido diana. Para que se dé la ovulación, la hormona, que es en este caso el estradiol, va a decirle a la hipófisis anterior que siga secretando más LH y FSH. Mándame más para yo así poder terminar de hacer la ovulación.
Entonces eso es un proceso de retroalimentación positivo, que le pide más, le pide más, le pide más, hasta que bote el óvulo, ¡pic! Ya, ahí muere, ahí acaba. Así es como terminaría la retroalimentación positiva. Esto normalmente se da durante la fase folicular del ciclo menstrual. Bien, los ovarios secretan estrógeno. Estos estrógenos actúan, como les había dicho, en la adenohipófisis y estimulan más secreción de FSH y LH. Y la FSH y el LH en el ovario va a hacer que haya la ovulación y también va a producir estrógenos que a su vez van a ir a la adenohipófisis para que se siga secretando más LH y FSH. Como les había dicho, hay dos fases, ¿no? Fase folicular y una fase lútea. El día 14, que es el día de la ovulación, por ejemplo, desde el 1 hasta el 14 se dio todo este proceso de retroalimentación positiva. Y luego ya termina, ya no hay este proceso de retroalimentación positiva. Otro ejemplo que tenemos es acá la neurohipófisis, que secreta, por ejemplo, tenemos una mujer embarazada. La neurohipófisis secreta oxitocina. La oxitocina va a dilatar el cuello uterino y también va a generar contracciones uterinas. Y esta dilatación del cuello uterino va a seguir mandando más estímulos a la neurohipófisis para que ésta secrete más oxitocina y siga secretando más oxitocina, quiero más, dilata más el cuello uterino y ¡pim! Viene el parto. Y si no hay el parto, la oxitocina va a seguir creciendo y va a seguir aumentándose y vas a tener concentraciones elevadas de oxitocina porque el organismo quiere ya dar a luz, ¿entienden? Para eso sirven las hormonas en el caso de la retroalimentación positiva. Es poco frecuente que hayan estos, salvo que hayan tumores, esas cosas. Lo normal y los ejemplos clásicos son estos dos, la ovulación y el parto. De ahí van a encontrar un sinnúmero de retroalimentaciones negativas. Bien, hasta aquí tenemos toda la base general ya de las hormonas. Esto sería un resumen rápido, completo de todo. Pero ahora tenemos que hablar profundamente de los mecanismos de cada una de estas hormonas. Posiblemente haga una parte 2 si es que este video me queda un poco largo, pero a continuación ya tengo que hablar de cada una de estas hormonas. Entonces, para los que necesitan aprender o para su examen, mecanismos, etc., pueden seguir viendo la parte 2 del video, que vamos a hablar ahí a manera más profunda. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar del mecanismo de acción hormonal. Y hemos hablado de las hormonas, y ya hemos hablado de varios tipos de hormonas, cómo se sintetizan en polipéptidos y proteínas, en esteroides y también en aminoácidos derivados de la tirosina. En este caso, las hormonas se agrupan por el tipo específico de mecanismo de acción que tienen. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero sí por lo menos las básicas. Entonces ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de las hormonas. Las hormonas en este caso se clasifican o están dentro de un determinado mecanismo de acción. Hay el mecanismo de acción de la adenilciclasa, el mecanismo de acción de la fosfolipasa C, mecanismo de acción de las hormonas esteroideas, mecanismo de la tirosina sinasa y mecanismo del guanilato ciclasa. En este caso el último no lo vamos a tocar mucho, vamos a hablar de los importantes, bien, de los 4 primeros.